Capítulo 2. La República y el Imperio Romano. Como era de esperar, la República Romana no dejaría de experimentar unas cuantas aventuras de control de la economía por parte del gobierno. Uno de los más famosos estatutos republicanos fue la Ley de las 12 Tablas, año 449 a.C., la cual, entre otras cosas, fijaba en una uncia por libra, aproximadamente 8%, la tasa máxima de interés, pero no se sabe si esta era por un mes o por un año. En varias oportunidades posteriores a la aprobación de esta ley básica, sin embargo, los políticos descubrieron que era popular perdonar generosamente a los deudores sus pagos de intereses previamente acordados. Una ley liciniana del año 367 a.C., por ejemplo, declaraba que el interés ya pagado podía ser deducido del capital debido, en la práctica estableciendo una tasa de interés máxima del 0%. La Lex Genucia, 342 a.C., tenía una disposición similar y sabemos que las violaciones a esta máxima eran severamente reprimidas bajo la Lex Marcia. Levi concluye que, además de la ley de las 12 tablas, estas medidas ad hoc o demagógicas pronto cayeron en desuso. Las leyes sobre granos tendrían un efecto más duradero en la historia de Roma. Por lo menos desde el siglo IV a.C. el gobierno romano compraba provisiones de maíz o trigo en tiempos de escasez y lo revendía al pueblo a un precio fijo bajo. Bajo el tribuno Caes Graque se adoptó la Lex Sempronia Frumentaria que permitía a cada ciudadano romano el derecho a comprar una cierta cantidad de trigo a un precio oficial mucho más bajo que el precio de mercado. En el año 58 a.C. esta ley fue mejorada para conceder a cada ciudadano trigo gratuito. El resultado, por supuesto, llegó como sorpresa para el gobierno. Muchos de los agricultores que quedaban en el campo simplemente lo dejaron para vivir en Roma sin trabajar. Los esclavos fueron liberados por sus dueños para que, como ciudadanos romanos, pudieran ser mantenidos por el Estado. En el año 45 a.C., Julio César descubrió que casi un ciudadano de cada 3 recibía su trigo del gobierno. César logró reducir este número a la mitad, pero pronto creció de nuevo. A través de los siglos del imperio, Roma se vería perpetuamente plagada por este problema de los precios artificialmente bajos del grano, lo que causaba disloques económicos de todo tipo. Para intentar hacer frente a sus crecientes problemas económicos, los emperadores comenzaron gradualmente a devaluar la moneda. Nerón, 54 a 68, comenzó con pequeñas devaluaciones. Las cosas fueron peor con Marco Aurelio, 161 a 80, cuando se redujo el peso de las monedas. Estas manipulaciones fueron la causa probable del crecimiento de los precios, según Levi. El emperador Cámedes, 180 a 92, acudió nuevamente a los controles de precios y decretó una serie de precios máximos, pero las cosas solo fueron de peor en peor y el crecimiento de los precios se hizo precipitado, bajo el emperador Caracalla, 211 a 17. Egipto fue la provincia del imperio más afectada, pero su experiencia se reflejó en menor grado en todo el mundo romano. Durante el siglo IV, el valor del sálides de oro cambió de 4.000 a 180 millones de dracmas egipcias. Levi atribuye nuevamente el fenomenal crecimiento de los precios subsiguiente al gran incremento de la cantidad de dinero en circulación. El precio de la misma medida de trigo creció en Egipto de 6 dracmas en el primer siglo a 200 en el tercero. En el año 314 el precio ascendió a 9.000 dracmas y a 78.000 en 334. Poco después del año 344 el precio se disparó a más de 2 millones de dracmas. Como se notara antes, otras provincias sufrieron una inflación similar, si bien no tan espectacular. Levi escribe: en temas monetarios, se sancionaron normas inefectivas para combatir la ley de Gresham. La moneda mala desplaza a la buena,
y la especulación local con las distintas clases de moneda. Se prohibió comprar o vender monedas, solo podían utilizarse para hacer pagos. Hasta se prohibió atesorarlas. Era prohibido fundirlas, para extraer la pequeña cantidad de plata aleada con bronce. El castigo por todas estas ofensas era la muerte. Se establecieron controles en los caminos y puertos, donde la policía registraba a los viajeros y comerciantes. Por supuesto, todos estos esfuerzos fueron inútiles. El Edicto de Diocleciano. El más famoso y el más extensivo intento de controlar precios y salarios ocurrió durante el reinado del emperador Diocleciano, quien, lamentablemente para sus súbditos, no fue el más atento estudioso de la historia económica griega. Dado que tanto las causas de la inflación que Diocleciano intentó controlar y los efectos de sus esfuerzos están bastante bien documentados, es un episodio que vale la pena considerar en detalle. Poco después de su asunción al trono en el año 284, los precios de las mercancías de todo tipo y los salarios de los trabajadores alcanzaron niveles sin precedentes. Los registros históricos para determinar las causas de esta notable inflación son limitados. Una de las pocas fuentes contemporáneas sobrevivientes, el 7º capítulo de De Moribus Persecutotum, echó casi toda la culpa directamente a los pies de Diocleciano. Sin embargo, ya que se conoce que el autor era un cristiano y que Diocleciano, entre otras cosas, perseguía a los cristianos, debemos tomar a este informe cum grano salis. En este ataque al emperador nos dicen que la mayoría de los problemas económicos se debieron al vasto incremento que Diocleciano dispuso de las fuerzas armadas, hubo varias invasiones de tribus bárbaras durante este periodo, a su enorme programa de construcciones, reconstruyó gran parte de Nicomedia, que eligiera como su capital, en Asia Menor, a su consiguiente elevación de los impuestos y al empleo de más y más funcionarios gubernamentales y, finalmente, a su uso de mano de obra forzada. Para cumplir gran parte de su programa de obras públicas. Diocleciano en su edicto, como veremos, atribuyó la inflación enteramente a la avaricia de mercaderes y especuladores. Un historiador clásico, Roland Kent, escribiendo en el University of Pennsylvania Lab Review, concluye de la evidencia disponible, que hubo varias causas importantes en el abrupto crecimiento de los precios y salarios. En el medio siglo anterior a Diocleciano se habían sucedido una serie de gobernantes incompetentes de poca duración, nombrados por los militares. Esta era de gobiernos débiles tuvo como resultado guerras civiles, amotinamientos, incertidumbre general y, por supuesto, inestabilidad económica. Ciertamente hubo un fuerte aumento de los impuestos, en parte justificable por la defensa del imperio pero parte de él gastado en grandiosas obras públicas de valor cuestionable. Sin embargo, a medida que los impuestos crecían, la base impositiva se redujo y resultó cada vez más difícil recaudar impuestos, dando como resultado un círculo vicioso. Parecería claro que la principal causa de la inflación fue el drástico crecimiento de la oferta monetaria debido a la devaluación o degradación de la moneda. A fines de la República y comienzos del Imperio, la moneda romana estándar era el denario de plata, el valor de dicha moneda había sido reducido gradualmente hasta que, en los años anteriores a Diocleciano, los emperadores acuñaban monedas de cobre cubiertas de estaño que se denominaban aún denarios. La ley de Gresham, por supuesto, comenzó a funcionar, las monedas de plata y de oro eran naturalmente atesoradas y no se encontraban más en circulación. Durante el intervalo de 50 años que culmina con el reinado de Caladius Victorius en 268, el contenido de plata de la moneda romana cayó a 1/50.000 de su nivel original. Con el sistema monetario totalmente desordenado, el comercio, que había sido una característica del imperio, fue reducido al trueque y se redujo la actividad económica. La clase media fue casi destruida y el proletariado descendió rápidamente al nivel de servidumbre. Intelectualmente el mundo había caído en una apatía de la que nada podía surgir.
A este pantano intelectual y moral llegó el emperador Diocleciano, quien se dio a la tarea de reorganización con gran vigor. Lamentablemente, su celo excedió su conocimiento de las fuerzas económicas que operaban en el imperio. En un intento de resolver la parálisis asociada con la burocracia central, descentralizó la administración del imperio y creó 3 nuevos centros de poder bajo 3 emperadores asociados. Como la moneda carecía por completo de valor, creó un sistema de impuestos basados en pagos en especie. Este sistema tenía como efecto, vía el ascripti glebáe, la destrucción total de la libertad de las clases bajas, se convertían en siervos y confinados a trabajar la tierra para asegurar que los impuestos serían recaudados. Las reformas, que son de mayor interés, sin embargo, son las relacionadas a la moneda y precios y salarios. La reforma monetaria vino primero y fue seguida, después que era claro que ésta era un fracaso, por el edicto sobre precios y salarios. Diocleciano había intentado fomentar la confianza del público en la moneda poniendo freno a la producción de monedas de oro y plata degradadas. Según Kent, Diocleciano tomó al toro por las astas y emitió un nuevo denario que era abiertamente cobre y no tenía pretensiones de ser otra cosa, con lo cual estableció un nuevo patrón de valor. El efecto de esto en los precios no necesita explicaciones, hubo un reajuste ascendente, y muy ascendente. La nueva acuñación dio una cierta estabilidad a los precios por un tiempo, pero desafortunadamente el nivel de precios era aún muy alto, a juicio de Diocleciano, y pronto comprendió que se enfrentaba con un nuevo dilema. La principal razón para la sobrevaluación oficial de la moneda, por supuesto, era proveer el dinero necesario para sostener el gran ejército y la burocracia masiva, el equivalente del gobierno moderno. Las alternativas de Diocleciano eran continuar acuñando el cada vez menos valorizado denario, o cortar los gastos gubernamentales, y así reducir los requerimientos para acuñarlos. En términos modernos, él podía continuar inflando, o podía comenzar el proceso de deflacionar la economía. Diocleciano decidió que la deflación, reduciendo los costos del gobierno civil y militar, era imposible. Por otro lado, inflar sería igualmente desastroso en el largo plazo. Era la inflación la que había llevado al imperio al borde del colapso total. La reforma de la moneda había sido dirigida a controlar este mal, y era cada vez más dolorosamente evidente que no podía tener éxito en este cometido. Fue en esta aparentemente desesperada circunstancia que Diocleciano decidió continuar inflando, pero haciéndolo de tal forma que, pensaba, prevendría la aparición de la inflación. Intentó conseguir esto simultáneamente fijando los precios de los bienes y servicios y suspendiendo la libertad del pueblo para decidir cuál era el valor de la moneda oficial. El famoso edicto del año 301 fue creado para dar cumplimiento a este fin. Sus creadores conocían bien el hecho de que salvo que pudieran imponer un valor universal del denario en términos de bienes y servicios, un valor que estaba totalmente alejado de su valor real, el sistema que habían diseñado se desplomaría. Así, el edicto era completamente penetrante en su cobertura y las penalidades prescriptas, severas. El edicto fue promulgado en el año 301 y, según Kent, el preámbulo es de cierta longitud y está expresado en un lenguaje tan difícil, oscuro y difuso como cualquier trabajo compuesto en latín. Diocleciano claramente estaba a la defensiva al anunciar una ley tan arrolladora que afectaba a cada persona en el imperio cada día de la semana, utilizaba considerable retórica para justificar sus acciones, retórica que fuera usada antes por otros y que, con variantes, ha sido utilizada desde entonces en muchas oportunidades y lugares. Comienza listando sus numerosos títulos y pasa luego a anunciar que, el honor nacional y dignidad y majestuosidad de Roma exigen por cierto que la fortuna de nuestro Estado, sea también fielmente administrada. Por cierto, si algún espíritu de autocontrol mantuviera en vilo dichas prácticas por las cuales la furiosa e ilimitada avaricia es inflamada,
por ventura parecería haber lugar para cerrar nuestros ojos y mantener nuestra paz, ya que la paciencia unida de las mentes humanas mejoraría esta detestable enormidad y lamentable condición, pero siendo poco probable que esta voracidad se restrinja a sí misma, nos corresponde a nosotros, que somos los padres custodios de toda la raza humana. El término, padres, hace referencia a su asociado Augusto y dos Césares, que la justicia se presente como árbitro, de forma que el resultado tan esperado, que la humanidad no puede lograr por sí misma, pueda, mediante los remedios que nuestra providencia sugiere, contribuir hacia el mejoramiento de todos. En The Common People of Ancient Rome, Frank Abbott resume la esencia del edicto en las siguientes palabras: en su esfuerzo de reducir los precios a lo que consideraba el nivel normal, Diocleciano no se contentó con medias medidas como nosotros tratamos en nuestros intentos de suprimir combinaciones que restrinjan el comercio, sino que osadamente fijó los precios máximos a los cuales podían venderse la carne, granos, huevos, ropa y otros artículos, y también los salarios que podían recibir todo tipo de trabajadores, y prescribió la pena de muerte para cualquiera que dispusiera de sus bienes a cifras superiores. Los resultados del edicto. Diocleciano no era un hombre estúpido, de hecho, por lo que se sabe parece haber sido más inteligente que la mayoría de los emperadores, sabía por lo tanto que uno de los primeros resultados de su edicto sería una mayor retención de mercadería. Esto es, si los agricultores, comerciantes y artesanos no podían esperar recibir lo que consideraban era el precio adecuado de sus bienes, no los llevarían al mercado en absoluto, sino que esperarían un cambio de la ley, o de la dinastía. Por lo tanto, dispuso que, de esa culpa tampoco será considerado libre aquel que, teniendo los bienes necesarios para alimento y uso, haya pensado después de esta disposición que deban ser retirados del mercado, ya que la penalidad, la muerte, debería ser más grave para aquel que causa necesidad que para el que hace uso de ella contrariamente a los estatutos. Existía otra cláusula prescribiendo la pena usual para cualquiera que comprara un producto a un precio superior a los autorizados por la ley. Nuevamente Diocleciano conocía bien las consecuencias normales de dichos intentos de regulación económica. Por otro lado, al menos en un aspecto el edicto era más ilustrado, desde el punto de vista económico, que muchas disposiciones de años recientes. En aquellos lugares donde los productos serán manifiestamente abundantes, declaraba, la feliz condición de precios baratos no será interferida asterisco aquellas naciones modernas que han tenido que soportar mantenimiento de precios minoristas, leyes de comercio justo, y las diversas agencias que fijan precios como la Air International Transportation Association, bien podrían aprender una lección útil de Diocleciano, quien por lo menos siempre hizo legal reducir un precio. Y hay amplio espacio para la baratura, si se limita y restringe la avaricia. Parte de las listas de precios han sido descubiertas en unos 30 lugares diferentes, en su mayoría en las regiones grecoparlantes del imperio. Existían por lo menos 32 listados, cubriendo más de 1000 precios y salarios. La única transcripción completa del edicto, hecha al inglés por Roland Kent, se incluye en el apéndice, junto a una selección de algunos de los ítems más interesantes, traducidos por Kent a equivalentes de Estados Unidos en 1920, basados en el precio de una libra de oro refinado a 50.000 denarios. El precio de un bushel de cebada, por ejemplo, era fijado a no más de 87 centavos, la cerveza era deliberadamente barata, solo 3 centavos por quart, como un litro, obviamente una disposición demagógica. Un trabajador rural recibiría de paga no más de $108 por día, la mayoría de los trabajadores recibía la comida de sus empleadores, sin embargo, albañiles y carpinteros podrían recibir $0,217 por día. Los maestros de lectura y escritura recibían $0,217 por alumno/mes, los maestros de griego y latín, $0,808 por alumno/mes. Los maestros de oratoria, que preparaba el camino para carreras gubernamentales,
eran los mejor pagados, hasta $1,8 por alumno/mes. La seda en rama era astronómicamente cara, $72 horas y 18 minutos por libra, tenía que ser transportada por tierra, por supuesto, desde China. Los resultados no fueron sorprendentes y, de acuerdo con el texto del edicto, como hemos visto, tampoco inesperados por el propio emperador. De acuerdo con un relato contemporáneo, entonces se puso a regular los precios de todas las cosas vendibles. Hubo mucha sangre derramada sobre cuentas triviales e insignificantes, y la gente no llevó más provisiones al mercado, ya que no podían obtener un precio razonable por ellas y eso incrementaba la escasez tanto, que luego de que varios hubieran muerto por ella, fue dejada de lado. No es seguro cuánto del derramamiento de sangre aludido en este pasaje fue causado directamente por el gobierno por medio de las ejecuciones prometidas y cuánto fue causado indirectamente. Un historiador de este periodo, Roland Kent, cree que gran parte del daño fue indirecto. Concluye. En otras palabras, los límites de precios establecidos en el edicto no fueron observados por los mercaderes. Pese a la pena de muerte prevista en el estatuto por su violación, los potenciales compradores, si encontraban que los precios se hallaban por encima del límite legal, formaban turbas y destrozaban los establecimientos de los comerciantes, matando a algunos de ellos. Aunque los productos fueran de escaso valor, retenían los productos para el día en que las restricciones fueran levantadas. Y la resultante escasez de productos ofrecidos a la venta causaba un incremento mayor de los precios, de forma que el comercio que continuaba funcionando lo hacía a precios ilegales, y por lo tanto se realizaba clandestinamente. No se sabe exactamente cuánto tiempo permaneció vigente el edicto, se sabe, sin embargo, que Diocleciano, citando las presiones y las cargas de gobierno que le perjudicaban la salud, abdicó 4 años después que el estatuto sobre salarios y precios fuera promulgado. Ciertamente se convirtió en letra muerta con la abdicación de su autor. Menos de 4 años después de la reforma monetaria asociada con el edicto, el precio del oro en términos denarios había crecido 250%. Diocleciano había fracasado en su intento de engañar al pueblo y en suprimir la habilidad de éste para comprar y vender como les pareciera conveniente. El fracaso del edicto y de la reforma monetaria llevaron a un retorno de la irresponsabilidad fiscal tradicional y para el año 305 el proceso de degradación de la moneda había comenzado de nuevo. A fines de siglo este proceso había producido un incremento del 2000% en el precio del oro en términos de denarios. Estas son cifras imposibles y significan simplemente que cualquier intento de preservar un mercado, ni pensar en una tasa de acuñación, entre el denario de bronce y la libra de oro, estaba perdido. Las cifras astronómicas de asignados franceses, el marco alemán después de la Primera Guerra Mundial, y el pengo húngaro después de la Segunda, no fueron fenómenos sin precedentes. 19. Las monedas de cobre podían fabricarse muy fácilmente. Los numismáticos testifican que las monedas del siglo IV a menudo muestran signos de apuro y de acuñación descuidada, eran lanzados a circulación en muchos casos sin haber sido debidamente ribeteados o hechos tolerablemente respetables. Esta manipulación apurada de la acuñación era tan efectiva como nuestras modernas impresoras, con sus desbordes de papel moneda sin valor, o apenas algo de valor. M. Rostovtsev, un destacado historiador romano, resumía esta infeliz experiencia con estas palabras: el mismo recurso había sido intentado muchas veces antes de él y fue a menudo utilizado después. Como medida temporaria en un periodo crítico, podría ser de cierta utilidad. Como medida general con intención duradera, haría ciertamente grave daño y causaría terribles derramamientos de sangre, sin brindar ningún alivio. Diocleciano compartía la perniciosa creencia del mundo antiguo de la omnipotencia del Estado, una creencia que muchos teóricos modernos continúan compartiendo con él y con el Estado. Aunque el intento de Diocleciano de controlar la economía finalizó en un completo fracaso y él fue forzado a abdicar.
Solo 60 años más tarde, su sucesor, Julián el Apóstata, volvía a la misma vieja postura. Edward Gibbon, el brillante historiador del periodo, nota irónicamente que el emperador se aventuró en un paso muy peligroso y dudoso, el de fijar por autoridad legal, el valor de los granos. Estableció que, en tiempos de escasez, debía ser vendido a un precio que apenas había sido conocido en los tiempos de abundancia, y para que su propio ejemplo fortaleciera sus leyes, envió al mercado una gran cantidad de su propio grano al precio fijado. Las consecuencias deberían haber sido previstas y fueron sentidas rápidamente. El trigo imperial fue comprado por los mercaderes ricos, los propietarios de tierras o de granos retiraron de esa ciudad la oferta habitual, y las pequeñas cantidades que aparecieron en el mercado eran vendidas secretamente a un precio elevado e ilegal. Como medida desesperada, emperadores subsiguientes trataron de vincular a los trabajadores a la tierra o a las ocupaciones de sus padres para prevenir que cambiaran de trabajo como medio de evadir los bajos salarios prescriptos para ciertas profesiones. Esto, por supuesto, fue la última consecuencia del intento de controlar los salarios por ley. El único escape legal para muchos trabajadores era encontrar un reemplazante interesado y abandonar todos sus bienes a él. El emperador Aureliano había previamente comparado a un hombre que abandona su profesión con un soldado que deserta en el campo de batalla. El historiador Levy concluye su informe de la economía del imperio declarando que, la intervención estatal y una política fiscal aplastante hicieron gemir al imperio bajo el yugo, más de una vez, tanto los hombres pobres como los ricos rogaron para que los bárbaros los liberaran del mismo. En 378 los mineros de los Balcanes se entregaron en masa a los invasores visigodos y poco antes de 500 el sacerdote Salvián expresó la resignación universal a la dominación bárbara.